Nosotros nos encontramos en el municipio de Lebrija, Santander, ubicados a 40 minutos del área rural de Bucaramanga, una vereda que se llama San Nicolás Bajo. Estamos trabajando en un entorno medioambiental, estamos rodeados de toda la naturaleza, no nos encontramos afectando en ningún momento lo que es el medio ambiente y pues precisamente esas condiciones climáticas son las que nos ayudan a tener éxito en este proceso de la reproducción y cría de la larva azotado negro. En el año 2017 exactamente, yo me encontraba haciendo la búsqueda de un programa de investigación y desarrollo. Específicamente estaba buscando hacer un doctorado en la Universidad Industrial de Santander. Tengo la posibilidad de entrar en contacto con un grupo de investigación y desarrollo para trabajar con residuos de cacao y me dieron la posibilidad de desarrollar mi proyecto de doctorado en esa área. Empiezo a trabajar con insectos, con diferentes insectos y tengo la posibilidad de encontrarme con la mosca soldado negro. Empiezo a trabajar con mosca soldado negro, veo el potencial que tiene y por una sugerencia de una persona que cabalmente nos hizo la auditoría en ese proceso me dice: esta mosca tiene todo el potencial del mundo por la capacidad que tiene de transformar residuos orgánicos en alimentos. ¿Usted por qué no deja la investigación al lado y desarrolla un proyecto como tal empresarial? Y sí, decido dejar tirado literalmente el doctorado y empezar como una idea inicialmente. El 2017 no se llamaba BioFly. BioFly empieza a tomar forma como tal a finales del 2018 específicamente. Ya en el 2019 nos constituimos como una organización, con un equipo de trabajo, con capital de trabajo, y empezamos a hacer alianzas con empresas del sector pecuario para transformar residuos orgánicos dentro de la industria. Se llama Hermetia ilucens, es del orden díptero de los insectos. Es una mosca que no ha sido introducida aquí directamente en Colombia. Nosotros la encontramos en el medio ambiente en su forma más silvestre. Es una especie que se encuentra específicamente en Colombia. O sea, naturalmente uno puede tomar cualquier residuo, salir al medio ambiente y va a llegar la mosca y van a poner huevos y se va a reproducir una cantidad de población específica. Es una especie que no es transmisora de enfermedades, eso la hace súper importante dentro del mundo de producción de proteína, ya que a la fecha no hay ninguna enfermedad zoonótica que se transmita en ninguna de sus fases larvales. La mosca como tal, o sea, la fase adulta de la mosca, su ciclo de vida es muy corto, ella pierde el tracto digestivo o la boca específicamente, por lo tanto no se puede alimentar, solamente absorbe agua y esa posibilidad la hace súper candidata, que no tenga la capacidad de estar picando en un lado, como decimos vulgarmente, o sea, comiendo aquí, comiendo allá, comiendo aquí, comiendo allá, simplemente tiene la energía reservada del proceso de su fase larval que se alimentó y tiene una energía específica almacenada y que obviamente solamente está ahí en la fase adulta. Otra de las características supremamente importantes es la versatilidad que tiene en su fase larval de comer diferentes residuos orgánicos. Ella puede comer desde excremento hasta diferentes residuos orgánicos vegetales o animales y ahí es donde realmente tiene esta especie un gran potencial para la transformación de diferentes sustratos orgánicos, como nosotros le llamamos. Para poder nosotros desarrollar el proceso, tuvimos que hacer la construcción de unas instalaciones las cuales nos permitieran a nosotros ofrecerle a la mosca las condiciones que ella en un modo silvestre tendría pues de forma natural, condiciones como humedad, temperatura, iluminación. Durante el proceso de ovoposición, que sería como la parte final de la mosca en su etapa adulta, que es el momento en el que ella realiza las posturas dentro de las trampas que nosotros suministramos. Estas trampas también tienen un componente técnico, ya que la mosca no pone en todas partes, sino que ella busca condiciones especiales pues, para realizar su postura. La mosca va a poner huevos
así ella no haga como tal ese acto de copulación. Sin embargo, hay grandes posibilidades de que ese huevo como tal no vaya a ser fértil y eso puede alterar pues en sí nuestro ciclo de producción. Desde el momento en el que nace, ella como tal no va a empezar ese ciclo de reproducción, sino que va a realizar una adaptación de más o menos 2 a 3 días a ese entorno y a ese medio en el que ella se encuentra para posteriormente hacer su copulación y días después realizar esa postura de esos huevos. Cada mosca puede llegar a producir de entre 300 a 500 huevos. Nosotros aquí, pues gracias a todo ese proceso que se ha realizado, llegamos a ese tope de 500 huevos como tal. Ella pone el huevo, pasamos a un estado que es neonato, que es la larva en sus primeros días de vida. De ahí sigue a una etapa larval, que es cuando nosotros ya alimentamos como tal la larva con los residuos orgánicos. De la fase de prepupa para pasar a pupa se demora de 18 a 20 días. Y pues posteriormente de esos 18 a 20 días ya ella empieza a realizar un proceso de eclosión y pasa a los insectarios donde tiene su etapa final de vida. La larva hace una transformación de su cuerpo, ella absorbe los nutrientes que encuentra en el medio y tenemos que la larva se transforma en proteína, aminoácidos y grasas. De aquí nosotros realizamos dos procesos, uno en el que seleccionamos la larva que va a ir como tal para el consumo y para la elaboración de los alimentos y los subproductos que nosotros tenemos, y otra en la que nos encargamos de realizar la reproducción de la mosca como tal. La etapa de vida de la mosca o el ciclo de vida de la mosca, ya como las tenemos como tal aquí dentro de los insectarios, dura muy poco. Es aproximadamente de 15 días, pero esto puede variar según las condiciones de clima que se estén dando en ese momento. Si los días están muy fríos, ella va a disminuir su ritmo metabólico, se va a quedar un poco más quieta y ese frío la va a afectar y puede que muera en un menor tiempo, aproximadamente de 6 a 7 días, sin que se logre llegar a este proceso de ovoposición y bueno, las posturas como tal. Gracias a que nosotros controlamos como tal las condiciones ambientales, pues tenemos una mortalidad que en sí es relativamente muy baja. La mosca como tal, en su etapa adulta, ella no consume ningún alimento, simplemente se hidrata, consume líquidos, consume en ocasiones ciertos azúcares. Apoyados de una bomba manual o fumigadora manual, realizamos una aspersión a las moscas según las condiciones que nosotros tengamos en el clima. Durante ese día, si el día está muy frío, se realizan 2 hidrataciones, que serían mañana, mediodía y tarde, o según el criterio del operario en ese momento. Si el día está muy caluroso, sí es necesario realizarlo por lo menos unas 4 veces al día, pues para evitar que este estrés por temperatura nos ocasione mortalidades dentro de los insectarios. En la etapa larval, nosotros la alimentamos con residuos 100% orgánicos. Dentro de los subproductos, específicamente dentro de nuestra experiencia, nosotros hemos trabajado con subproductos del sector avícola como son gallinazas, pollinazas, huevos de descartes de incubadora, mortalidades, y hemos tenido unos resultados súper interesantes. Dentro de esos subproductos, lamentablemente tengo que decirlo, no son muy bien aceptados dentro de la industria, ya que básicamente son subproductos de descarte. Sin embargo, hay una cantidad de subproductos o residuos orgánicos que nosotros clasificamos en 2 categorías, preconsumo y posconsumo. Preconsumo, llamamos a todos los residuos orgánicos, por ejemplo, que salen de una central de abasto y que posiblemente por descarte, porque están maduros, porque la forma no es la más adecuada, porque tiene una manchita,
muy posiblemente van a un anaquel de descarte. Ese tipo de residuos nosotros nos los llevamos a nuestra planta de procesamiento y trabajamos con esos residuos orgánicos. Dentro de los productos de postconsumo, nosotros trabajamos con algunos subproductos o desechos orgánicos de hoteles o de restaurantes o ese tipo de segmento de clientes que posiblemente se oxidó la harina, cambio de sabor por caducidad y ese tipo de cosas. Nosotros vamos, los recolectamos, los llevamos directamente a nuestras plantas y se los suministramos también a las larvas. Estos subproductos tienen una gran ventaja y es que no han pasado por el tracto digestivo de ninguna especie ni humana ni animal. Eso de alguna forma nos permite tener un proceso de trazabilidad, de demostrarle al consumidor final de nuestros ingredientes de que el proceso no ha tenido ningún proceso de contaminación. Entonces, ese tipo de productos son muchísimos. En Colombia alrededor de 15 millones de toneladas de residuos orgánicos se pierden. Eso es un problema nacional que equivale exactamente a más de 15 billones de pesos anuales de dinero que se pierden, que literalmente botamos a la basura. De todos los residuos orgánicos que se generan en Colombia, solamente se aprovecha el 10%, y lo que la mayoría se hace es compostaje. El resto de los residuos o van a un relleno sanitario o muy seguramente quedan tirados en el medio ambiente. Dependiendo exactamente de la dieta que yo le dé a la larva, yo puedo obtener obviamente una variedad de productos de salida. Te pongo un ejemplo, si yo trabajo con productos cárnicos o desechos cárnicos, pues obviamente que son productos con alto contenido de proteína, los productos de salida van a tener un alto porcentaje de proteína. Un ejemplo de esto es cuando trabajamos con residuos de, por ejemplo, huevos de descartes de incubadoras, que son de preconsumo, son huevos que no eclosionaron, en el tema de incubación, se los suministramos a las larvas, podemos llegar a obtener una proteína del 52% de proteína. Si trabajamos con residuos vegetales y los mezclamos con algunos frutas y verduras, obtenemos una proteína aproximadamente del 38%. Esa variación depende exactamente de lo que yo le estoy dando a la larva en la dieta. Eso tiene una ventaja y es que yo puedo tener varios bioproductos dependiendo exactamente de lo que yo estoy suministrando a la larva. Nosotros también llevamos una trazabilidad de lo que es el proceso desde el inicio de las posturas hasta lo que ya comprende pues, la etapa como tal de la larva en su etapa más adulta. Cada mosca hembra a nosotros nos suministra de 300 a 500 huevos. Nosotros, gracias a la investigación que hemos podido hacer, hemos logrado que éstas lleguen a poner, digamos así, 500 huevos por cada animal. Esto pues comprendería que más o menos en cuestión de peso 0.01 gramos. O sea, es muy poca la cantidad como tal en peso. Gracias a que nosotros tenemos gran cantidad de moscas, podemos producir entre 2 y 3 gramos por cada insectario. Durante el ciclo de reproducción de la larva y ese crecimiento que nosotros llevamos, hemos podido notar que es muy resistente. La verdad, ella no va a presentar ningún inconveniente en este proceso de desarrollo. Nosotros realizamos un pesaje que es el que se le va a suministrar a cada bandeja para que nosotros no tengamos esos problemas después de hacinamiento, ni que tampoco se nos vaya a llenar la bandeja por exceso de alimento, ya que va a hacer falta oxígeno, la humedad se va a aumentar, la temperatura dentro de la bandeja se va a aumentar y estas condiciones sí pueden llegar a afectar a la larva como tal. Pero nosotros pues precisamente tenemos un control estricto sobre este proceso y siempre pues suministramos a cada bandeja la cantidad de larvas que consideramos mejor para que éstas tengan un mejor desarrollo en cada uno de sus ciclos. Nos
encontramos en el Laboratorio de Biotecnología del Tecnoparque Nodo Bucaramanga. Desde este espacio abierto a la comunidad, especialmente a emprendedores y empresas, incentivamos de forma gratuita el desarrollo de proyectos de base tecnológica y de investigación. Uno de los talentos destacados es Andrés Camargo, representante de la empresa BioFly, cuyo enfoque es la transformación de residuos orgánicos con insectos. Hemos desarrollado un concepto que se denomina entobiorefinería. La palabra ento viene de la palabra entomología, que es la que se encarga de estudiar los insectos, y biorefinería, que son estas empresas que toman residuos orgánicos y producen productos de alto valor agregado. Nosotros tenemos un concepto propio y es que no generamos residuos. El material primero llega, se desinfecta, se mete al horno y empezamos procesos de análisis de laboratorio como grasas, cenizas, proteínas, fibras, etc. Es importante revisar por medio de análisis de laboratorio nuestra materia prima para poder determinar cuál es la calidad de nuestro producto final. Entonces tenemos la larva deshidratada, que es una fuente de proteína y grasa. Tenemos los adultos que mueren, pero también los transformamos en una harina y que también se convierten en una fuente proteica. Tenemos la quitina, es el exoesqueleto de la mosca, el segundo polímero más abundante de la naturaleza. Todos los insectos, los hongos, los crustáceos la tienen, pero el potencial que tiene como materia prima en la agroindustria farmacéutica específicamente es impresionante por dos características: biocompatibilidad y que no es un elemento tóxico. Actualmente es la principal fuente potencial para la generación de bioplásticos y de biovacunas. No hay nada más en la Tierra que pueda llegar a reemplazar a los plásticos, sino la quitina, que se puede transformar en quitosano, se llama la molécula exactamente que se puede llegar a transformar. Y tenemos el fras o el popó de la larva. Este fras, así como te mencioné ahorita, depende también de lo que yo le estoy dando a la dieta, literalmente, a las larvas. Entonces, dependiendo de lo que yo les dé a la larva, yo puedo también cambiar las características de este fras. Actualmente la industria de mosca soldado negro, el fras, va orientado directamente a la fertilización de plantas. En el caso nuestro, y gracias al apoyo acá de Tecnoparque y al Laboratorio de Biotecnología y de Nanotecnología, nosotros hemos dado un paso más y hemos caracterizado ese fras al máximo, encontrando que ese fras lo podemos también dirigir al segmento de nutrición por las características nutricionales que presentan. Entonces, el fras que nosotros producimos de origen vegetal como tal, lo podemos orientar, por ejemplo, para la alimentación de cerdos y ganado, en procesos de finalización en el caso de cerdos y en el caso de destetes específico en el caso de producción de bovinos. Teniendo en cuenta las experiencias, nosotros produciendo 1 kilogramo de huevos generamos aproximadamente 21 millones de neonatos o larvas muy pequeñas, y estos se pueden llegar a comer hasta 20 toneladas de residuos orgánicos. A partir de estas 20 toneladas de residuos orgánicos nosotros podemos producir 200 kilogramos de proteína que puede ser orientada a segmentos como de mascota o segmentos pecuarios, avicultura específicamente en las primeras etapas de reproducción. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el impacto que tenemos sobre estos segmentos? La mayoría de proteína que se genera o que se consume en el país, la demanda de proteína en Colombia, el 97% es importada. La harina proviene de harina de pescado, que proviene muy posiblemente de Ecuador y Perú, que son grandes productores de harinas de pescado, y la otra fuente es soya, que en la mayoría viene de Argentina o viene de Brasil. La otra fuente proteica es el maíz, que normalmente viene de Estados Unidos. Por lo tanto, las fuentes proteicas que hay disponibles para el segmento de alimentos balanceados concentrados, para la nutrición animal, todo es importado. ¿Esto qué quiere decir? Que es un commodity dolarizado. Si este proyecto lo pudiésemos escalar en Colombia, tendríamos la posibilidad de vender proteína localmente, es producto nacional, que no necesariamente tiene que ser importado y estar fluctuando por todo este tema de guerras, conflicto, problemas de contenedores y demás. Dentro de lo que nosotros hemos desarrollado,
Hay una fase del proceso que se denomina bioconversión. La bioconversión básicamente es la larva tiene la capacidad de alimentarse de estos residuos orgánicos. Cuando yo estos residuos orgánicos los dejo al medio ambiente común y corriente, normalmente lo que sufren es un proceso de descomposición. En ese proceso de descomposición se genera CO2 y metano. Pero la acción de estas larvas permiten que ese proceso de descomposición no se dé. Nosotros en este momento, por cada tonelada de residuos orgánicos que estamos procesando, tenemos la capacidad de reducir hasta en un 60% la emisión de gases de efecto invernadero. Hemos desarrollado una calculadora también para el tema de cuantificar cuál es la reducción efectiva de estos gases de efecto invernadero, haciendo mucho hincapié de que no es solamente un beneficio en la generación de unos productos proteicos, sino en un impacto global, que tenga un impacto social, que tenga un impacto ambiental, pero que también tenga un impacto económico. BioFly ha participado en diferentes escenarios de procesos de aceleración a nivel nacional y a nivel internacional. Desde el año 2019 participamos en Premios Verde Latinoamérica, quedamos en el puesto número 5 dentro de las alternativas de transformación de residuos orgánicos para Latinoamérica. Luego nos presentamos a un programa que se denomina Heineken Green Challenge en México, donde estuvimos dentro de los mejores proyectos para el desarrollo de alternativas de economía circular en México. Colombia tiene todas las características, Latinoamérica tiene todas las características para la reproducción de insectos. En esta primera fase nosotros deseamos construir una planta que tenga la capacidad de procesar 50 toneladas de residuos orgánicos mensuales. Eso nos permite producir aproximadamente 8 toneladas de proteína a partir de insectos, que obviamente van orientados al segmento de mascotas, específicamente peces ornamentales. Aquí hay algo muy curioso, y es que a pesar de que son alternativas biobasadas y que son desarrolladas a partir de conceptos de economía circular, en Colombia existe mucho desconocimiento del tema. Entonces, lamentablemente, estas tecnologías a veces son un poco no tan tangibles, son un poco, digamos, la falta de difusión, y estos espacios son supremamente importantes. El desconocimiento de ese tipo de alternativas es un poco abstracto para algunos empresarios, pero son viables y son reales.